Bueno, pues os voy a compartir pantalla en primer lugar y comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es cómo el transgenerismo está actualmente en la legislación española. Hoy por hoy tenemos 44 normativas con terminología trans. De ellas, las que más nos interesan como docentes es saber que tenemos 14 protocolos educativos trans autonómicos que se han aprobado desde el 2014 hasta el 2020. Y quiero que os quedéis con esta fecha, ¿vale? 2014. Además, también sabemos que está la LOMLOE, donde también está registrada toda esta terminología, la Ley de Protección de Infancia de mayo del 2021 y el borrador de la Ley de Autoidentificación de junio del 2021, que esperamos que no se apruebe, pero incluye toda esta terminología, insisto. Es importante que sepamos que todas estas normativas se han aprobado con el consenso de todos los partidos políticos, han sido presentadas por todo el arco parlamentario. No es una cuestión de Podemos ni del PSOE, han entrado por todos los lados, igual que ha ocurrido internacionalmente. Sin embargo, hay un absoluto desconocimiento de la ciudadanía, por lo que conlleva que haya ausencia de debate público y ausencia de debate educativo, por consecuencia, sobre las implicaciones de estas leyes para el alumnado, el profesorado y las familias. Estos 14 protocolos, que tenéis aquí la imagen, ¿no?, de en qué provincias, en qué comunidades están, nos dicen como mantras continuamente que se pueden hacer en un cuerpo equivocado o con un cuerpo equivocado, que los derechos trans son derechos humanos, como si los derechos de las personas pudieran no serlo. Las normativas dicen que son necesarias para parar el sufrimiento, pero como quiero que veáis, no es que paren el sufrimiento, sino que lo están generando. Además, todo el tiempo vemos un neolenguaje. Os he puesto las palabras menos raras, como género fluido, no binario, transgénero, nombre asignado al nacer, que hacen muy difícil que entendamos de qué están hablando. Además, todos estos protocolos llevan un listado de asociaciones transactivistas como únicas referentes y expertas en el tema. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde surge esta legislación transgenerista. Os quería poner el ejemplo primero de la legislación que tenemos en España relacionada con la materia de igualdad entre hombres y mujeres, porque además choca frontalmente, como vais a ver en mi ponencia, como visteis ayer y veréis mañana, choca frontalmente con toda esta normativa transgenerista. Por tanto, en materia de igualdad, en Europa y en la ONU tenemos, entre otros, los convenios de Beijing, de Estambul y de la CEDAW, que han sido aprobados y ratificados por las naciones firmantes, por tanto, son vinculantes. Es decir, que en España han tenido que ir generando leyes, ¿vale?, como si fuera un filtro, empieza arriba y tienen que ir bajando. Por tanto, el Estado pues, ha aprobado la Ley contra la Violencia de Género en 2004, en 2007 la de Igualdad, luego la LOMLOE, los Reales Decretos Educativos Estatales, todos van mostrando cómo podemos llegar a esa igualdad soñada y efectiva, y las comunidades autónomas después lo van bajando, ya que tienen las competencias, y lo van poniendo en sus decretos, órdenes educativos y demás. Como sabemos, igual que los planes de igualdad, luego estarían los ayuntamientos y finalmente el centro, que tiene autonomía para gestionar cómo hacerlo. Pues bien, teniendo esto en cuenta, hay que preguntarse, ¿toda esta normativa transgenerista cumple esta jerarquía legislativa? ¿Cumple estos principios legislativos? No. No existe ningún convenio vinculante ni ratificado sobre la autoidentificación de sexo, que es de lo que va todo lo que es la ley trans. Va de que una persona pueda ir al registro, cambiarse el nombre y a los 3 meses decir que sigue estando de acuerdo con cambiar el nombre. Ya está. No tiene nada que ver con la discriminación. Por tanto, ¿cómo justifican en los protocolos educativos la necesidad de esta normativa transgenerista? Primero, no nos cuentan todo esto que os acabo yo de contar.
Además, hay una falsificación porque se nombran pseudotextos legales como los principios de Yogyakarta, que se aprobaron en el 2007, bueno, los firmaron en el 2007 y los ratificaron en 2017, una serie de expertos a título individual, y pongo la O en mayúscula porque eran hombres o hombres autopercibidos como mujer. De hecho, uno de estos hombres en 2017, después de haber escuchado a las feministas decir lo que nosotros estamos comentando, decidió no firmarlos porque se dio cuenta al escucharlas de que efectivamente en los principios de Yogyakarta no habían caído en el 2007 en las mujeres y en el borrado que suponían. Pero insisto, lo firmaron a título individual, no como naciones y no son vinculantes. Además, hay una tergiversación de los datos, porque se nombran resoluciones e informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano consultivo y no vinculante en derecho internacional. Por último, encontramos una apelación a las emociones y nos van a hablar todo el tiempo de la vulnerabilidad de este alumnado, ¿no? Con identidad de género divergente asignada por la sociedad. Fijaros cómo redactan, ¿no? Qué ambiguo y qué difícil de seguir, para tener que asumir estos protocolos, porque como no hay legislación vinculante, pues nada, apelación a las emociones. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué hay detrás de lo trans? No de lo transexual, de lo trans, de esto que está ocurriendo ahora mismo. Por un lado, tanto Jennifer Bilek y Elena Armesto, que son como las mujeres a las que nos hacen entender todo esto, nos están diciendo que hay un entramado corporativo neoliberal, global, y nos están enseñando quiénes son todas estas empresas. Aquí tenéis las más importantes, donde hay farmacéuticas, tecnológicas, biomedicina, etc. Jennifer Bilek, de hecho, ha demostrado cómo la industria ha pasado de valer 8.000 millones de euros anuales a 3 billones en 5 años. Nos están enfermando a nuestras criaturas. Así que se han inventado un problema, la infancia trans, y una solución: enfermarla, medicalizarla de por vida y empujarla a innumerables operaciones. Además, la infancia trans es una coartada populista para hacer propaganda y justificar estas leyes de autodeterminación del sexo de adultos. Y de nuevo la O no es baladí. En la parte de abajo tenéis una imagen, en morado veis todos los centros de género donde están dando hormonas, operaciones y demás, solo en Estados Unidos, a menores. Fijaros el negocio que hay. El azul es adultos. Y aquí tenéis una imagen de algo que debería de dar vergüenza a un Estado democrático, que es utilizar a la infancia en la Asamblea de Extremadura para pedir que haya autodeterminación del sexo. Entonces, como el profesorado somos como los tontos útiles, pues nos tienen de cómplices. La cuestión es que abramos los ojos y nos pongamos en pie de guerra contra esto. Entonces, ¿qué tenemos que aprender como profesorado, ¿no? ¿Qué nos dicen estos protocolos? Tenemos 3 funciones, nos dicen. Identificar, es decir, descubrir a alumnado trans. Fijarnos y descubrir. Afirmarles cuando son ellos quienes vienen y nos dicen que se sienten trans, y acompañar en su proceso de cambio, en lo que se llama transición, pues acompañarlos. El problema es que negarnos a realizar estas 3 funciones se considera transfobia, es decir, un delito de odio. ¿Qué quieren decir con identificarles? Pues bueno, tenemos aquí un material de Crisalis, que es una asociación de familias trans, que son, como os digo, los protocolos, las que pueden entrar a dar los talleres en las aulas y a los profesores, donde tenemos a una profesora que está muy preocupada, porque está observando que hay una niña que hace, fijaros qué tipo de cosas. No quiere llevar falda, no quiere vestir de rosa, se quiere vestir de vaquero, le gusta ponerse corbatas, no quiere jugar a la cuerda, se pinta bigotes, se esconde la trenza, le da el tul le da pereza y la seda también, pierde un pendiente y no se da cuenta y se quita las horquillas. Es decir, una niña soñada por las feministas, una niña libre de estereotipos sexistas. Sin embargo, esta profesora está muy preocupada porque se ha dado cuenta, siguiendo los protocolos, de que es un niño, un niño trans. ¿Qué es lo que hace? Informa a todo el instituto, bueno, a todo el cole, que es un colegio, perdonad,
avisa a todo el colegio, tranquiliza a Daniel, que nunca fue Berta, porque está muy nervioso porque se van a enterar sus padres. Y allí está la profesora avisando a sus padres. Esto está pasando en los centros de infantil, de primaria y en secundaria. Profesoras llamando a las familias y las familias escribiéndonos a Docfenco espantadas. Eso, de hecho, es que debería de ser un delito como ya está pasando en el Reino Unido. En segundo lugar, tenemos que afirmar. Cuando vienen, tenemos que directamente dar por sentado que lo que están diciendo es así, ¿no? Hay que negar la realidad. Aquí quiero que entendamos que, como nos explican las orientadoras, hay 3 enfoques médicos para tratar la disforia de género. La disforia de género es un sentimiento de profundo malestar con el propio cuerpo a consecuencia de otros trastornos previos. Pues hay 3 enfoques. Esperar, que ya sabemos que casi el 90% de la disforia de género desaparece tras la adolescencia, el 90%. Otra opción es hacer un abordaje terapéutico, que siempre es bienvenido, por supuesto. Y la tercera opción es afirmar, que sería la opción para ese 10% que sigue sintiendo un profundo malestar. Pues nada, en España quieren aprobar esta ley para que directamente solamente podamos afirmar, que es lo que nos dicen los protocolos, solo nos permiten afirmar, y si no es delito de odio. Además, si cuando se lo decimos a las familias, como esta profe, la familia pues, te dice que no, pues tendríamos que abrir un protocolo de abuso infantil, como podéis ver. ¿Vale? La familia directamente tiene que naturalizarlo, si no hay que abrir un protocolo de abuso infantil. Por otro lado, haciendo un giro ya, un doble salto mortal, el transactivismo nos está encima diciendo que pensar que hay que sufrir disforia de género para ser trans es transfóbico. Cuando decimos que hay que acompañarlos en su proceso de cambio, ¿no? Lo que nos dicen los protocolos, nosotras, y lo que nos explican las orientadoras, sobre todo las de Docfenco, es que eso es formar parte de su pensamiento mágico, de eso que estas criaturas creen. Y lo que tenemos que hacer entonces, según nos dicen los protocolos, es modificar el entorno. Es decir, el ciudadano no tiene que modificarse para estar en sociedad, sino que la sociedad se tiene que modificar, ¿no? Todo el entorno se modifica para que esa persona se sienta bien. Tanto los protocolos como todas las guías, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de Crisalis para los profes, pero coinciden, lo que quiero que veáis es que son coincidentes porque son quienes han redactado los protocolos, igual que el borrador de la ley trans. Nos están diciendo, ¿qué tiene que hacer la escuela? Ofrecer formación a toda la comunidad educativa, incluir la ideología de la identidad de género en el currículum de todas las asignaturas, evitar actividades y tareas segregadas por sexo, fomentar la transición social del alumnado trans y adaptar las instalaciones y evitar los espacios segregados por sexo. Vamos de una en una. Ofrecer formación a toda la comunidad educativa. Vale, sabemos que a petición del centro, de las familias o del alumnado, podemos pedir a los talleres externos que vengan a dar los talleres externos, a asociaciones, ¿no? En este caso, a las que vendrían listadas en los protocolos. Y yo aquí lo que quiero es que os preguntéis, maestras, profesoras, si es común que os convoquen a un claustro extraordinario para formaros en algo que no sea trans, ¿vale? Ejemplos: necesidades especiales, acoso, autolesiones, anorexia, violencia de género, refugiadas, refugiados, marcar con el velo a las niñas, discriminación por orientación sexual. ¿Cuántas veces os han convocado como claustro para formaros? Ninguna. Estoy segura, a mí nunca en 15 años y a mis compañeras de Docfenco tampoco. Sin embargo, sí nos están convocando para que nos den talleres. Por otro lado, cuando nosotras hemos querido organizar todo este congreso, hemos mandado emails a todos los centros educativos de España y lo que hemos recibido, os hemos puesto solamente uno, una directora de un instituto voy a decir solamente Aragón, y lo que nos ha dicho ella directamente, hablando en plural, no sé si lo ha consultado con el claustro, con el equipo directivo, con las AMPAs, no sé con quién, pero nos han dicho que somos excluyentes e intolerantes. Y además que va a dar parte al servicio de igualdad, es decir, que nos va a denunciar. Hoy por hoy no hemos recibido nada,
seguiremos informando. Bueno, pues ¿qué quieren que incluyamos dentro de los currículum? Es decir, lo que nos enseñan lo tenemos que meter. De hecho, en las editoriales se lo están pidiendo también. El muñequito, que ayer hacía referencia a Eugenia, en Brasil, porque lo tenemos, el muñequito este de jengibre por todo es internacional, simplemente lo traducen según el sitio. Nos están diciendo que la identidad está en el cerebro, es decir, que hay cerebros de niñas, cerebros de chicas, de mujeres y cerebros de hombres, algo que está desmontado por la neurociencia desde los años 50. Pues esto es lo que nos están diciendo ahora, que es totalmente antiprogresista. Y además nos dicen que el sexo está en los genitales, únicamente en los genitales. Otra barbaridad. Y aquí yo me pregunto, profesoras, profesores de ciencias, de biología, de filosofía, de valores, ¿vamos a enseñar esto? Nos dicen que el sexo se asigna, Crisalis, el sexo asignado, como si cuando naciéramos hubiera un cesador de pollos diciendo varón, hembra, ¿vale? Si no hubiera nada más. Pues el sexo asignado, igual tendríamos que enseñarlo así. Aquí tenemos a Arelas, otra de las asociaciones de familias con infancias trans, que dicen lo mismo, es decir, que no es cuestión de una o de otra, todas tienen el mismo discurso y es algo internacional, ¿no? Cerebros de chicas, cerebros de chicos. Además, están utilizando a las personas intersexuales, están instrumentalizándolas para justificar el continuo sexual para poder sostener lo de los cerebros. Así que nos dicen, y aquí tenéis de Dibujando el Género, que de hecho tiene premios y también está en libro y lo ponen en todos los talleres a los niños y al profesorado. Os he puesto literalmente lo que pone: desde la biología podemos afirmar que el sexo es un continuo amplio. Esto es falso, esto no es verdad. Bueno, pues nos están diciendo eso, con lo cual, pues bueno, según lo grande que tengas tus pechos o lo grande que tengas tus penes, estás en los laterales. Y las personas intersexuales, por tanto, estarían en el medio. De hecho, otra de las cosas que dicen, que es una burrada, es que existe el falómetro, que es la otra imagen que tenéis ahí, una regla, que lo que hace es medir, cuando nace un bebé, miden el pene, ¿vale? Es un falómetro, mirar el nombre. Miden el pene y según si es muy chiquitito es una niña, si está entre 1 centímetro o 2,5, uy, será intersexual. Y si es más grande, entonces es un niño. Es decir, que las mujeres lo que tenemos no es un clítoris, sino un pene. Fijaros, es que es bárbaro. Cuando se enseña biología, nos dicen que el cuerpo, en este caso el cuerpo de una mujer, dicen el cuerpo biológico de una mujer puede tener aparato reproductor gestante o aparato reproductor inseminante. Es decir, ambas imágenes nos dicen que son de un cuerpo de mujer. Por otro lado, fijaros en el término aparato, en la otra imagen, aparato reproductor gestante u ovogénico. No podemos decir aparato reproductor femenino, porque causa disforia a las niñas que se autoperciben como niños, bueno, a las no binarias, bueno, total. Es algo, ya os digo, sin precedentes. También os quería enseñar una guía del Instituto de la Mujer Canario, que se llama Sexualidad, Cuerpos, Identidades y Orientaciones, una guía para que utilicemos, nos las enseñan a nosotros, para que las utilicemos en clase, ¿no? Mirad la primera imagen en la que saludan, hola, cómo se está normalizando cuando sabemos que la transexualidad es menos del 1% de la población. Pues es lo que vemos, además, siempre hombres, transgenerismo a tope. A la derecha podéis ver el falómetro del que os hablaba antes, mucho más mono, porque es para que lo vean los chavales, para que lo vean en clase. Y ahí tenéis, ¿no? Es una niña, si es chiquitito, inaceptable, cirugía. Y si es muy grande, pues es un niño, ¿no? La imagen de abajo, que es muy, muy perturbadora, y me refiero a la de la izquierda, porque la del centro también lo es, pero primero me refiero a la de la izquierda, es
con esta idea de que se puede nacer con un cuerpo equivocado, pues claro, ¿qué es lo que nace en un cuerpo equivocado? Porque esto es como el dualismo, ¿no? O las almas, ¿qué es lo que nace dentro de un cuerpo equivocado? Bueno, pues tenemos ahí a un ser pensante, quizás en el cerebro rosa o en el cerebro azul, que está decidiendo qué se pone por la mañana, qué cuerpo de las 4 opciones que tiene ahí se va a poner esa mañana, porque ya sabéis, se puede elegir el cuerpo que te pones a diario. Y luego en el medio, es verdad que es absolutamente perturbador, ¿qué diantres hace un hombre? Me da igual de lo que tenga debajo. ¿Qué hace un hombre desnudo en una guía de niños, una guía infantil? Pues bueno, echarle imaginación. Por supuesto, a todos los que mandamos lecturas, lecturas trans. Desde que entran en los coles, lecturas trans para que normalicen las infancias trans. En matemáticas nos dicen en los talleres que cuando den estadística, pues bueno, que utilicéis el número de intersexuales, que sabemos que es como un 0,8% de la población, pero bueno, que digas 14 personas de una clase tienen, vale, como normalizando, igual que de no binarios, etc. En lengua nos dicen que tenemos que validar los pronombres sentidos cuando escriben, igual que el lenguaje no binario, hablar con la E. Pero bueno, a mí sobre todo como profesora de inglés me resulta muy difícil cuando me dicen que son no binarias y entonces me hablan en plural, ellas redactan en plural sobre sí mismas, ¿no? Eso bueno, pues así estamos. Y luego en todas las asignaturas, además, en sociales, que me lo había saltado, nos dicen que hay que hablar del tercer género en otras culturas, ¿no? Aquí abajo tenéis, por ejemplo, a los hijras, que sabemos que son hombres homosexuales, absolutamente discriminados, que se dedican a la prostitución en la India, están totalmente descastados, pero bueno, como que hay que normalizar que hay un tercer género, y bueno, miedo da la nueva ley, la LOMLOE, que nos dice que por fin entra el feminismo en las aulas, los derechos LGTBI, y sin embargo lo que vemos, miedo nos da lo que va a entrar. Por último, nos dicen que las asignaturas, en todas, tenemos que recuperar a personas trans invisibilizadas. En este caso os he puesto un libro que salió hace muy poco, Trans Educar, y quiero que os fijéis sobre todo en quiénes salen. Porque claro, viendo quiénes salen, así pasa que cuando hacen, a mí por lo menos cuando me hablan sobre mujeres en el 8M, me hablan sobre sus biografías, mujeres a las que admiran, claro, me están diciendo que Juana de Arco en realidad era un hombre trans, o que Virginia Woolf era queer y pansexual en primero de la ESO. Imaginad, tienen un follón entre las redes, lo que están leyendo en redes, en las series de televisión, más los talleres. Además, nos dicen que hay que evitar las actividades y las tareas segregadas por sexo. Vale, esto impide totalmente la coeducación. En coeducación hay actividades segregadas, por ejemplo, talleres segregados de prevención de la violencia de género. Obviamente no se puede decir lo mismo a unos posibles victimarios que a unas posibles víctimas. Hay que separarles y el discurso es diferente y debe ser diferente. Igualmente, en los talleres segregados sobre educación sexual, pues lo mismo nos están diciendo que no los podemos hacer segregados porque se van a sentir mal estas infancias. O sea, impiden que podamos coeducar. Además, nos dicen en educación sexual que no hablemos de la regla porque a los chicos que se autoperciben chicas les hace sentir incómodos y a las chicas que se autoperciben chicos las crea brotes de disforia porque las recuerda cuál es su sexo. También nos dicen que tenemos que fomentar, y quiero que os fijéis que está en rojo, fomentar la transición social del alumnado en el centro. Por ejemplo, cambiando el nombre en los listados, permitiéndoles que usen el baño que quieran, los vestuarios que quieran, que cuando haya deporte se pongan en los equipos que quieran, etc. Fomentar, perdón, no, esto es inducir. O sea, la escuela tiene que permanecer neutral. O sea, no puede ser que estén desde administración o las tutoras o profesorado o dirección llamando a las familias diciéndoles, oye, ¿cuándo vais a cambiar en el registro el nombre? ¿Cuándo vais a cambiar el DNI? ¿Cuándo vais? Perdón, la escuela tiene que ser neutral. Ya irán llegando los padres si llegan y si no, pues mejor. Y la última función de la escuela, adaptar las instalaciones y evitar los espacios segregados por sexo.
¿vale? El protocolo de Valencia, entre todos, ¿vale? Pero todos dicen lo mismo. Dicen, se garantizará al alumnado el acceso a los lavabos y vestuarios de acuerdo con la identidad de género manifestada. Conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chicos y chicas o la posibilidad de que sean mixtos. Muy bien, bueno, pues muy claro, la seguridad de las niñas en los baños es incompatible con los baños mixtos. Totalmente. Os he traído 3 casos de los muchos que hay, muy diferentes entre ellos. En octubre del 2018, una niña de 5 años supuestamente abusada sexualmente en los baños mixtos de su colegio. Desde entonces se investiga la normativa transgénero, obviamente. En mayo del 2021, estudiante transgénero que viola supuestamente a una estudiante en el baño de chicas. Ella lo cuenta en el instituto. Nadie la cree, no consta que ella lo contara. ¿Qué ha pasado ahora en octubre? Que este estudiante ha vuelto a violar. Esto es una vergüenza. Además, es que tenemos que prevenir con esto que estamos viendo fuera. No puede haber violación, o sea, es que es impensable que esto pueda estar pasando. En mayo de 2020, un profesor de primaria, que lo tenemos aquí abajo, ahora transgénero, demanda a su colegio por discriminación y transfobia, por no permitirle acceder al baño de niñas. ¿Qué hace una persona adulta queriendo entrar en el baño de niñas? Pues ha denunciado a su colegio por transfobia. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el falso pretexto para introducir el transgenerismo en las aulas. La LGTBI-fobia. Esto, insisto, no va de discriminación. La T, lo transgénero, se está comiendo al colectivo. Si os metéis en la página del Ministerio de Asuntos Sociales, en la parte de LGTBI-fobia, recursos educativos, diversidad sexual y de género, diversidad, no identidad, diversidad sexual. Mirad todo el despliegue que hay. Todo es sobre sobre transgenerismo, todo. Igualmente esta guía, que es la de Madrid, es el protocolo de Madrid. El título es Protocolo de Prevención y Detención ante discriminación y delitos de odio del colectivo de menores transexuales. Luego la abres y es todo las 3 funciones de las que os estoy hablando que tenemos que aprender el profesorado. No hablan de la discriminación en absoluto, están todo el tiempo blanqueando estas infancias. ¿Cómo están introduciendo, cómo nos llegan, ¿no?, los materiales? Suplantando la coeducación y la igualdad. Han vaciado totalmente estos 2 conceptos y los han sustituido desde el ámbito del transgenerismo, ¿no?, desde esta ideología. Están creando un contenido en paralelo al coeducativo para después sustituirlo. Dependiendo de la comunidad autónoma, está en paralelo o ya lo han sustituido. Por ejemplo, en Navarra, que tienen este programa magnífico desde el 2017, Escolae, ya encontramos que cuando hablan de igualdad están incluyendo identidad y orientación sexual. Abajo del todo, igualdad para Crisalis se refiere a todas las personas. Ya no hablamos de igualdad desde el punto de vista de la coeducación y tenemos todo el tiempo identidad de género. Y yo además me pregunto, ¿cómo ha llegado la identidad de género a ser una categoría jurídica protegida? A ver quién sabe contestar a esto. Por otro lado, la guía Coeduca LGTBI. ¿Veis cómo funden Coeduca LGTBI para profesorado y AMPAs? Lo mismo, prevención. Nos hablan todo el tiempo, prevención de la violencia de género, del sexismo, LGTBI-fobia. Sin embargo, cuando abrimos no es eso lo que nos encontramos, porque, insisto, la ley trans no va de eso, no va de discriminación. Pues esto lo ha sacado en Cádiz la Fundación Municipal de la Mujer. Por ahí está entrando. ¿Dónde se nos expone al profesorado esta ideología? En grados, en máster del profesorado, en las oposiciones, en las guías y en los talleres coeducativos y en los cursos de formación permanente. Vamos a ver cada uno. Grados universitarios. Por ejemplo, ¿vale? Vienen todos los sitios, o sea que luego os voy poniendo ejemplos
en la UNED, en la carrera, en el grado, perdón, de pedagogía, en la asignatura de pedagogía diferencial tenemos un tema 4, educación, igualdad y género, para hablar de coeducación, porque bueno, ya sabemos que la coeducación es algo que se da por ahí suelto y si la profesora es feminista. Y luego el capítulo 5 es de diversidad afectivo-sexual y educación. Aquí ya nos van a decir que el enfoque de diversidad biológica y todo el punto 4 es transexualidades, cuando luego vamos a ver transgenerismo. Todo, fijaros lo grande que es. En las oposiciones, que ya sabéis que el temario es del 93, y en los supuestos prácticos nos lo vamos a encontrar. He cogido al azar educación infantil, tema 10, la educación sexual en la etapa infantil. Pues en la Academia Magíster, que como ya sabéis es la más grande, nos dicen, en Magíster y en todas, en Magíster viene en este tema 8 veces solo la palabra identidad de género. Luego ponen también identidad sexual, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? 2 ejemplos. El primero, entre los 2 y los 3 años comenzará el aprendizaje social de la identidad de género. 2. Un componente importante de la educación sexual es el referido a las relaciones entre ambos sexos y la formación de la identidad de género. O sea, nos formamos en identidad de género. O sea, el género ya no oprime a nadie, que es lo que decimos las feministas, que decimos que hay que abolirlo, ¿no? Sino que nos vamos formando desde los 2 años. En los supuestos prácticos, ¿vale? Los voy a pasar muy rápidamente. Este es de Canarias, de educación infantil, con un alumno trans, y lo que nos pide es las señales de alerta. Lo de la profe de Berta, ¿qué señales de alerta tienes que ver, ¿no? Como ahí nos están, digamos, aleccionando. Aquí tenemos uno de Valencia, una tutoría de tercero de primaria. Luego tenemos otro en Zaragoza sobre bueno, un chico que se identifica como chica en una actividad de educación física. Entonces, ¿qué tienen que hacer, ¿no? Luego, guías. Tenemos también guías de la administración pública y talleres. El del medio es el que os he puesto anteriormente. Luego, por favor, ved el webinario del Front Abolicionista, que hizo una lectura maravillosa de este que tenéis de la Generalitat Valenciana. Vergonzoso las cosas que ponen, cómo llaman al trabajo sexual, a los vientres de alquiler, blanqueo de la pedofilia, o sea, una cosa espantosa. Y ayer, en Cuenca, bueno, pues hubo estas jornadas, terceras jornadas sobre las identidades trans, familia, juventud, adultos, y organizadas, por supuesto, por familias trans y poniendo dinero, Castilla-La Mancha, el Instituto de la Mujer, total. Luego tenemos unos talleres que ha habido en Barcelona y lo mismo, es algo, es que es sin precedentes. Talleres para equipos directivos y para agentes de igualdad. El taller se llama Violencias machistas, que resulta ser un taller de 3 horas pro trans, para que aprendan las 3 funciones, el equipo directivo y las agentes de igualdad. Organizado por el Departamento de Educación y encima con una disponibilidad de horarios brutal. O sea, había todo septiembre y octubre lo han estado dando una y otra vez. Y luego, claro, peculiar, hay un sello que lo que hace es decir que los centros están acreditados cuando hacen todo este tipo de talleres, lo cual hace que los centros que no quieran hacerlo y que no quieran fomentar esto, sino intentar pararlo, si no lo tienen, ya sabemos de qué les van a acusar de aquí a nada. Luego, en los cursos de formación permanente del profesorado que nos dan sindicatos, universidades y los centros de formación permanente, ¿qué nos encontramos? Sindicatos totalmente vendidos. Aquí tenemos pues de comisiones obreras, los cursos que nos dan, las actividades que nos dan para trabajar en infantil, para trabajar en secundaria, por supuesto, ya vemos la falda, la lupa, la pelota, bueno, es sexismo, es totalmente rancio. En las universidades, cursos de formación para el profesorado, pues la Universidad de Vigo hace nada ha estado dando este curso en el que, bueno, pues una compañera de Dofenco ha contestado de acuerdo a la evidencia, a la biología, a la ciencia empírica, pues ha ido contestando. El sexo, ¿qué es? Pues ella decía, algo esencial con lo que se nace, mal.
Es algo cultural porque se adquiere. El sexo se adquiere. ¿Qué precede a qué? El sexo al género, dice ella. Mal. 5. ¿Cómo podemos definir el sexo de los seres humanos? Y ella dice, con el dimorfismo sexual de la especie humana. Mal también. Claro, fatal. Esta es la ideología que estamos metiendo, que nos están trayendo a las aulas. Y luego en los centros de formación permanente, pues por ejemplo, hizo hace como 3 semanas en la Comunidad Valenciana, hizo un congreso que se llamaba Coeduca. Coeduca. ¿De qué hablaban? Además de alguna que otra cosa de coeducación, de diversidad sexual, de educación sexual integral, más allá de la biología, que ya sabemos que la biología se ha quedado desfasada, según esta gente, y luego sobre identidad y expresión de género. Por último, este último bloque nos habla de la censura, ¿vale? Quiero que pensemos en la censura al profesorado que somos crítico. En primer lugar, cuando escuchamos estas cosas en las aulas, no entendemos nada. Ya os digo que además la manera en la que se expresan y las cosas que dicen además es como si nos hubiéramos quedado totalmente en preilustración. Entonces, bueno, primero nos sentimos muy extrañados, comentamos, incómodos, pero normalmente guardamos silencio. Primero por sentirnos poco informadas, pero sobre todo cada vez somos más, hay una mayoría silenciosa que lo que tiene es mucho miedo a las represalias porque son nuestros centros de trabajo y es ahí donde está ocurriendo todo esto. Luego, cada vez somos más las que estamos criticando abiertamente, ¿no? Por un lado podemos tener éxito, crear debate en el claustro y frenar la entrada del transactivismo. Por favor, hagámoslo. Nosotras tenemos que hacer esto y las familias críticas de género entrar en las AMPAs. Tenemos que hacer esto. Ahora bien, ¿qué puede pasar también? Que seamos perseguidas por haber ejercido nuestro derecho a nuestra libertad de expresión y a nuestra libertad de pensamiento crítico. ¿Qué nos puede pasar? Cancelación y hostigamiento por parte del alumnado. Ayer escuchamos ya a Alicia Millares lo que le ocurrió. Silenciamiento, acoso, mobbing por parte del claustro. Y sanciones administrativas ejemplarizantes por delito de odio, por transfobia. Que vienen recogidas las sanciones en los protocolos y nos dicen transfobia es un delito de odio por nuestras opiniones. Por opinar, por lo que pensamos. O sea, es una policía del pensamiento. Nuestras opiniones que están basadas en la realidad, el progresismo y el feminismo. Pues multas de hasta 150.000 euros. Aquí, por hacer este congreso, nos pueden caer. La ley de infancia, también tenemos que la transfobia no son solo las opiniones, sino además los materiales. Los materiales, esos cuerpos que pongamos en biología del cuerpo femenino, ¿no? El aparato femenino, pues nos pueden denunciar por transfobia. Nos pueden multar, pero también la ley de infancia dice que nos pueden inhabilitar. ¿Qué hemos visto en otros países? Pues por ejemplo en Colombia en 2018 un alumno trans denunció a su colegio porque parte del profesorado no le llamó por su nombre sentido, le llamaban por su apellido, hasta que no lo cambió en su DNI. Por otro lado, en marzo del 2021, la Corte Constitucional dictamina que hubo discriminación por no prestar el apoyo que el joven requería durante su proceso de reafirmación de género. En Canadá, en septiembre, un tribunal dictamina que no usar los pronombres sentidos es un delito de odio contra los derechos humanos. Además, ya son decenas de profesores y profesoras que están perdiendo sus puestos de trabajo. Hoy escucharemos 2 testimonios, se lo agradecemos además profundamente, pero es, o sea, que en España tenemos un 30% de profesorado en la privada y en la concertada, o sea, que podemos perder hasta nuestro puesto de trabajo. Y bueno, por terminar en un tono un poco más positivo, ¿hay avances progresistas y feministas? Bueno, pues en Estados Unidos hemos encontrado a una profesora que fue denunciada por no utilizar los pronombres elegidos y un tribunal de apelación en julio dijo que el profesorado no puede ser forzado a utilizar en clase los pronombres elegidos del alumnado, no nos pueden forzar.
Por lo menos en Estados Unidos, en 5 estados, se está empezando a crear jurisprudencia. En Reino Unido, en septiembre del 2020, ya sabéis que en el Reino Unido, desde el 2015, lo llevan sufriendo, van muy por delante de nosotros, van como 4 años por delante, con lo cual ya han tenido un 4.400% de chicas que se han identificado trans. Si comparamos hace 7 años a otra, 4.400% ha subido la cantidad de chicas que dicen que son chicos. O sea, es bestial. Una de ellas, Kirabel, lo ha denunciado al Servicio de Sanidad del Estado y el Ministerio de Educación en ese momento sacó estas instrucciones diciendo que el gobierno abandona sus planes de legislar, obviamente, el cambio de sexo sin diagnóstico previo. El gobierno pide al profesorado que no refuerce los estereotipos dañinos y que se use materiales para hablar del sexismo y del sexo biológico, adecuados a la edad y basados en la evidencia. Que nos sugiera, ¿vale? Al profesorado nos dice que no se sugiera al alumnado que puedan ser trans basándose en su ropa o en su personalidad. Y en tercer lugar, pide a las escuelas que sean cautas, que eviten trabajar con asociaciones externas como Stonewall o Mermaids, ayer Michael Biggs las nombraba, que tengan materiales que sugieren que la no conformidad con los estereotipos sexistas se pueda entender como sinónimo de tener una identidad de género divergente, como dicen ellos, diferente. Además, ahora en octubre, también ha dicho el Ministerio de Educación en el Reino Unido que quienes trabajen con asociaciones trans que induzcan a menores a cambiar su género se enfrentarán a sanciones a partir de marzo del 2022 y que las políticas de baños mixtos quedan en revisión. Así que, como comprenderéis, en Docenco creemos que esta es la línea en la que tenemos que trabajar y no nos vamos a callar, no nos van a callar. Muchas gracias.